Tu trabajo es basura, dijo mi padre, pulsando borrar delante de todos. Empieza de nuevo. Observé cómo mi proyecto desaparecía, luego contesté mi teléfono que sonaba. Sí, acepto la oferta de $600.000 para unirme a su equipo. Su cara se puso blanca cuando. Soy Alex Foster, tengo 32 años, y mi propio padre calificó públicamente un año del trabajo de mi vida como basura, antes de pulsar la tecla de borrar delante de todo mi departamento. Antes de contarte cómo ese único y arrogante tecleo terminó costándole su empresa y convirtiéndome en socio de su mayor competidor, hazme un favor y déjame saber desde dónde nos estás viendo, en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver lo lejos que viajan estas historias. Muy bien, vamos a preparar el escenario. Para entender verdaderamente la explosión final, ensordecedora, tienes que ver cómo se fue colocando la mecha, pulgada a pulgada, dolorosamente, a lo largo de un largo año. Todo comenzó con una decisión que se sintió tanto como un regreso a casa, como una misión de locos. Acepté unirme al negocio familiar, Foster Analytics. Tiene un nombre bonito y sólido, ¿verdad? Mi tío, Robert Vance, era el CEO, un hombre al que yo respetaba inmensamente. Pero la división a la que me unía, la que necesitaba desesperadamente ayuda, estaba dirigida por nada menos que mi padre, Richard Foster. Fui contratado como coordinador de relaciones con el cliente. El título era un trabalenguas corporativo, pero la misión era simple: detener la hemorragia, mantener contentos a los clientes. El problema era que el puesto parecía maldito. El tipo al que yo reemplazaba, un hombre llamado Tom, solo había durado 4 meses. La empresa estaba perdiendo cuentas a un ritmo que ponía nerviosa a toda la alta dirección. La solución de mi padre, sin embargo, nunca cambiaba. Era su mantra, su evangelio: más llamadas, menos tiempo en cada llamada, y por el amor de Dios, cíñete al guión. En mi primer día, no me llevó a dar un paseo ni me presentó al equipo. Me llevó a un pequeño cubículo gris, dejó caer una pila de archivos de clientes sobre el escritorio con un fuerte golpe, y dijo: aquí, estas son tus cuentas. No las pierdas. Eso fue todo. Mi gran bienvenida. Pasé todo ese primer día, y el siguiente, solo leyendo. Los archivos eran un monumento deprimente a los negocios impersonales y robóticos. Cada registro de comunicación era un intercambio estéril de puntos de datos y cláusulas contractuales. Los registros de llamadas anotaban meticulosamente la duración, hasta el segundo. Y vi que cualquier cosa que superara el umbral de 15 minutos se marcaba automáticamente, en tinta digital roja brillante, con la nota: ineficiente. No había nada de humanidad en esas páginas. Era como leer el diario de una máquina particularmente aburrida. Estos clientes no eran personas con negocios, familias y problemas. Eran números de cuenta. Eran fuentes de ingresos que debían ser exprimidas. Y yo supe, con una certeza que se me metió hasta los huesos, que esta era la raíz de la podredumbre. Esto no era un problema de ventas, ni un problema de producto, era un problema humano. Mi padre veía el negocio como una serie de transacciones. Yo lo veía como una red de relaciones. Esta diferencia fundamental en la filosofía no era solo un desacuerdo menor que pudiéramos debatir en la cena del domingo. Yo no lo sabía entonces, pero era una grieta mínima en los cimientos de nuestra familia. Y la presión se estaba acumulando hasta un punto en el que toda la casa estaba destinada a derrumbarse. Esa primera semana, sentado en esa caja gris sin alma, me hice una promesa silenciosa a mí mismo: no iba a ser el próximo Tom, quemado en 4 meses. Iba a hacerlo a mi manera. Iba a tratar estos números de cuenta como los seres humanos, reales, vivos y que respiran, que eran. No tenía idea de que esta simple decisión, este pequeño y silencioso acto de rebelión profesional, me pondría en rumbo de colisión con mi propio padre. Un choque que sería más público, más brutal, y, en última instancia, más liberador de lo que jamás hubiera podido imaginar. La primera prueba de esa nueva determinación llegó mucho antes de lo que esperaba. Mi primera prueba real llegó en mi segunda semana, una prueba de fuego disfrazada de llamada de seguimiento rutinaria. Me asignaron el archivo de un hombre llamado el señor Henderson, un cliente de mucho tiempo que dirigía una empresa de logística de tamaño medio en Ohio. Su cuenta estaba llena de banderas rojas. La designación oficial era: en riesgo de no renovación. Las notas en su archivo,
escritas con el estilo conciso e impersonal de mi padre, eran contundentes: cliente que no responde a los seguimientos de correo electrónico estándar. Poco probable que renueve el contrato. Se propone ofrecer un 10% de descuento por lealtad como último intento de retenerlo. Era una solución prefabricada para un problema humano. La formación de mi padre resonaba en mi cabeza mientras marcaba el número: entra. Confirma los datos. Presenta la oferta aprobada. Sal, 15 minutos. Alex, la eficiencia es la clave. Abrí el archivo digital del señor Henderson mientras el teléfono sonaba. Era un desierto de puntos de datos. Pero mientras me desplazaba, un pequeño detalle, enterrado profundamente en las notas iniciales de incorporación de hace 5 años, me llamó la atención. Era un comentario suelto, probablemente de un representante de ventas que ya no estaba: el cliente es viudo, vive con su Golden Retriever, Buddy. No era nada. Un pedazo de dato inútil y sentimental para mi padre. Para mí, era lo único humano en todo el archivo. Era una apertura. La llamada comenzó como se esperaba. La voz del señor Henderson era concisa, profesional y teñida de fastidio. Claramente quería terminar con esto. Pasamos por la conversación de negocios, los puntos de datos, el registro superficial. Podía sentir que se estaba preparando para terminar la llamada. Señor Henderson, dije, dando un salto de fe, esto es un poco aleatorio, y por favor, dígame si me estoy excediendo, pero estaba revisando su archivo y vi una nota de hace unos años. Mencionaba que tiene un Golden Retriever llamado Buddy. Yo mismo soy una persona de perros. ¿Cómo está él? La línea se quedó completamente en silencio. Durante 5 segundos completos, el único sonido fue el débil zumbido de mi computadora. Se me hizo un nudo en el estómago. La había fastidiado. Había cruzado la línea, y él iba a colgar. Entonces su voz volvió, pero era diferente. El tono profesional y duro se había derretido, reemplazado por algo más suave, más cálido. Buddy, dijo, como si se sorprendiera de escuchar el nombre. Está bien, ya está mayor. Tuvimos un susto real el mes pasado. El veterinario pensó que eran sus caderas. Resultó ser una infección desagradable, pero se está recuperando. Y así, sin más, se abrieron las compuertas. Durante los siguientes 30 minutos, el señor Henderson no habló de contratos, ni de análisis, ni de acuerdos de nivel de servicio. Habló de su perro. Me dijo que Buddy era el último vínculo vivo con su difunta esposa, que ella lo había elegido cuando era un cachorro. Me habló de sus paseos matutinos por el parque, del ridículo costo de la medicina veterinaria, y de la profunda preocupación que lo mantenía despierto por la noche. Yo no ofrecí soluciones. No intenté venderle nada. Simplemente escuché. Escuché como un ser humano. Al final de la llamada, justo antes de colgar, su voz estaba llena de una calidez genuina que no había estado allí antes. Sabes, Alex, dijo, he sido cliente aquí durante 5 años. Eres la primera persona que me ha preguntado por mi perro. ¿La primera? Hizo una pausa. Envía el papeleo de renovación. Y no te preocupes por ese descuento. Estamos bien. Colgué el teléfono, sintiéndome 10 pies más alto. Fue una pequeña victoria, pero fue mía. Había salvado una cuenta en riesgo, no siguiendo el guión, sino desechándolo. Registré la llamada, anotando el resultado. El sistema registró automáticamente la duración, 47 minutos y 18 segundos, una enorme y llamativa bandera roja. Menos de 10 minutos después, mi padre estaba de pie sobre mi escritorio. Sostenía una copia recién impresa del registro de llamadas. El 47-18 resaltado como si fuera la escena de un crimen. Su cara era una nube de tormenta. 47 minutos, siseó, manteniendo la voz baja para que toda la oficina no escuchara, aunque su furia irradiaba de él en oleadas. ¿De qué demonios podrías haber estado hablando con un cliente durante 47 minutos? Estaba construyendo una relación, papá, dije, mi confianza anterior comenzando a flaquear bajo su intensa mirada. El señor Henderson renovó a precio completo. Estaba a punto de dejarnos. No me importa si firmó toda su compañía a perpetuidad, me espetó, su voz un susurro venenoso.
Tu trabajo es sobre eficiencia, sobre volumen. Podrías haber hecho 3, quizás 4 llamadas en ese tiempo. Así no hacemos negocios aquí. Esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de salarios. No dejes que vuelva a suceder. Arrugó el papel en su puño, lo arrojó a mi bote de basura y regresó a su oficina con paredes de cristal, dejándome sintiéndome como un niño de 10 años que había sido avergonzado públicamente. Esa tarde, mientras empacaba, apareció un mensaje silencioso en mi sistema de chat interno. Era de Sarah Chun, una joven y brillante analista de datos que se sentaba a unos cubículos de distancia. Era tranquila, observadora y llevaba allí aproximadamente un año. Alex, vi eso. No dejes que te afecte. El tipo antes que tú, Tom, intentó hacer las cosas bien. Se quemó intentando ser un robot. ¿Lo que hiciste con Henderson? Eso estuvo bien. Solo quería que lo supieras. Su mensaje fue un pequeño e inesperado salvavidas en un mar de desaprobación. Le respondí un simple gracias, Sarah. Lo aprecio. Se sentía bien saber que no estaba completamente loco. Que alguien más veía el valor en lo que yo estaba tratando de hacer. Ella se convirtió en mi aliada silenciosa, mi caja de resonancia secreta en los meses siguientes. Sin embargo, el verdadero campo de batalla no siempre era la oficina. A menudo, era la mesa de la cena familiar. Cada domingo, nos reuníamos en casa de mis padres. Era una actuación obligatoria y constante. Mi hermano mayor, Leo, estaría allí, absorbiendo sin esfuerzo los elogios de mis padres como una esponja. Leo trabajaba en el departamento de finanzas de la empresa, un mundo de hojas de cálculo limpias, números duros y resultados predecibles, un mundo que mi padre entendía y veneraba. Leo cerró el trimestre un 5% por encima de la proyección, anunciaba mi padre, radiante de orgullo mientras trincha el asado del domingo. Ese es mi chico. Sin tonterías, sin florituras, solo resultados en los que puedes confiar. Mi madre, Eleanor, intervenía a su vez. Oh, Richard, él saca su maravillosa cabeza para los números directamente de ti. Mi madre no era una persona maliciosa, pero era una facilitadora de clase mundial. Su función principal en la familia era mantener una paz frágil y artificial, lo que usualmente significaba ponerse del lado de mi padre, suavizar sus asperezas, y suavemente, meterme de nuevo en el carril. Su mantra tácito era, no agites el barco, Alex. Ese domingo, después de la llamada de Henderson, intenté compartir mi pequeña victoria. Logré salvar la cuenta de Henderson esta semana, mencioné mientras pasaban las patatas. Estaba marcada para no renovación, pero la recuperé. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Esa con la que pasaste casi una hora chismorreando por teléfono. Leo, mi hermano, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. ¿Una hora? Vaya, hermanito. Debiste haberle dado una venta muy dura. ¿Qué tuviste que regalar para mantenerlo? Nada, dije, mi voz inmediatamente a la defensiva. De hecho, rechazó el descuento. Solo estaba hablando con él, conociéndolo. Resulta que el toque personal funciona. Mi tasa de retención de clientes ya ha subido un 15% este trimestre. Una anomalía del 15%, corrigió mi padre, con tono despectivo. No es un modelo sostenible ni escalable. Estás creando malos hábitos, Alex. Los acostumbras a estas llamadas largas, conversadoras, de acompañamiento, y estás sentando un precedente que no podemos mantener en general. Céntrate en las métricas. Ahí es donde reside el valor real. Mi madre, al ver mi rostro caer, intervino rápidamente. ¿Quién quiere más postre? Hice tarta de manzana, dijo con una forzada alegría. Leo, cuéntanos todo sobre ese nuevo apartamento que estás buscando en el centro. Yo me quedé allí, empujando la comida en mi plato, sintiéndome como un fantasma en la mesa. No importaba qué resultados produjera. En el mundo en blanco y negro de mi padre, si no podía ser cuantificado en sus términos rígidos, simplemente no existía. Mi éxito era una anomalía. Mi método, una ineficiencia. Las hojas de cálculo predecibles y estériles de Leo eran valor real. Esto se convirtió en el sofocante patrón de mi vida. Iba al trabajo,
Ignoraba activamente los memorandos de mi padre en toda la empresa sobre la optimización de la duración de las llamadas, y simplemente me conectaba con la gente. Le envié a un cliente en Seattle un enlace a un buen adiestrador de perros para su nuevo cachorro rescatado. Le envié a otra en Florida una tarjeta de pésame cuando falleció su madre. Recordaba los cumpleaños. Recordaba los aniversarios de negocios. Recordaba los nombres de sus hijos y a qué universidades estaban aplicando. Y mis números, las mismas métricas que mi padre adoraba, seguían subiendo. Mis puntuaciones de satisfacción del cliente se dispararon, convirtiéndose en las más altas del departamento por un amplio margen. El goteo de clientes que solicitaban específicamente ser transferidos a mi cartera se convirtió en un flujo constante e innegable. Pero con cada éxito, cada resultado positivo, la desaprobación y el resentimiento de mi padre crecían. Me llamaba a su oficina para revisiones semanales que en realidad eran interrogatorios apenas velados. ¿Por qué tu llamada con Omnicorp duró 35 minutos? Su transferencia de datos fue impecable. La hija de su CEO acaba de entrar en su primera opción de universidad, NYU. Estaba encantado. Hablamos de eso unos minutos. ¿Y cómo exactamente, preguntaba, inclinándose sobre su escritorio, beneficia eso a nuestra cuenta de resultados, Alex? Porque ahora nos ve como un socio de confianza, no solo como otro proveedor, argumentaba yo, mi propia frustración aumentando con cada uno de estos encuentros. Nos ve como personas a las que realmente les importa. Mi padre solo negaba con la cabeza. Una mirada de profunda y cansada decepción en su rostro. Una mirada que había perfeccionado a lo largo de mi vida. Eso es una tontería sentimental, hijo. Esto es un negocio, no un club de café. Sé más profesional. Cuanto más éxito tenía, más intentaba forzarme a volver a su asfixiante caja. Era como si no soportara la idea de que un método tan ajeno al suyo pudiera funcionar. Ya no era solo un desacuerdo sobre estrategia de negocios. Era una afrenta personal a toda su identidad, a sus 30 años de hacer las cosas de una manera. Así que empecé a documentarlo todo. Cada conversación personal, cada pequeño detalle que recordaba, cada correo electrónico positivo, lo registraba, no en el sistema oficial de la empresa donde él podría desestimarlo, sino en mi propia base de datos privada y cifrada. Empecé a construir un documento que titulé Análisis de la propuesta de valor. Estaba decidido a probar, en su propio lenguaje frío y duro de números y datos, que mi tontería sentimental estaba generando ingresos reales y tangibles. Estaba construyendo un caso no solo para mis métodos, sino para mi propia cordura y autoestima. Pensé que si tan solo pudiera reunir suficiente evidencia, si pudiera presentarle un argumento inquebrantable e innegable, finalmente tendría que verlo. Finalmente tendría que reconocer que no era solo su hijo desordenado que jugaba. Finalmente tendría que respetarme. Era tan ingenuo. Creí que me estaba preparando para un debate lógico. No tenía idea de que en realidad estaba reuniendo pruebas para mi propio juicio público. Y mi padre no se estaba preparando para ser el fiscal. Se estaba preparando para ser el juez, el jurado y el verdugo. El punto de inflexión llegó unos 10 meses después de mi incorporación. En un día de otoño, fresco y nítido, la empresa celebró su cumbre semestral de liderazgo, un evento obligatorio donde todos los jefes de departamento, vicepresidentes y ejecutivos de la alta dirección se reunían para revisar el desempeño de la compañía. Mi padre, como jefe de departamento, estaba allí. Yo, como simple coordinador, no. Estaba en mi escritorio tratando de salvar una cuenta que uno de los representantes de la vieja guardia casi había echado a perder cuando Sara me envió un mensaje por el chat. Alex, quizás quieras ver la transmisión en vivo. Tu tío está en pantalla. Puse la transmisión interna de la compañía en un segundo monitor. Mi tío, Robert Vance, el CEO, estaba en el podio. Robert era todo lo que mi padre no era. Donde mi padre era rígido, ruidoso y dogmático, mi tío era tranquilo, observador y adaptable. Era un hombre de negocios realmente astuto que jugaba sus cartas con cautela. Su relación con mi padre era una fuente constante de chismes de oficina. Eran cuñados, unidos por los frágiles hilos de la familia, pero en el mundo de los negocios, eran como el agua y el aceite. Y finalmente, dijo Robert, su voz tranquila llenando el auditorio silencioso mientras hacía clic en una nueva diapositiva en la pantalla gigante detrás de él,
quiero destacar un punto particularmente brillante en lo que ha sido un año desafiante para la retención. La diapositiva mostraba un gráfico con una curva ascendente dramática. El título decía, tasa de retención de clientes, cuentas clave. Nuestra retención general de clientes ha sido un desafío, como todos saben, continuó. Sin embargo, una división ha experimentado un cambio notable, y me refiero a verdaderamente notable. El Departamento de Relaciones con el Cliente, bajo el liderazgo de Richard, ha logrado una mejora del 37% en la retención de clientes en los últimos 2 trimestres. Un aplauso corporativo educado se extendió por la sala. Sentí una pequeña e inusual oleada de orgullo. Ese era mi trabajo. Esos eran mis números. Casi yo solo había elevado el promedio de ese departamento. Me imaginé a mi padre en la mesa principal, quizás permitiéndose una pequeña y a regañadientes sonrisa de reconocimiento. La cámara de la transmisión en vivo se desplazó brevemente por el equipo de liderazgo. Se detuvo en mi padre solo por un segundo, pero fue suficiente. No había orgullo en su rostro, ni sonrisa. Su cara era como granito cincelado. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo saltaba a lo largo de su mejilla. Sus ojos, fijos en mi tío, ardían con una rabia fría y contenida que era casi aterradora. No estaba orgulloso. Estaba incandescentemente furioso. Estaba furioso porque mi tío estaba elogiando públicamente a su departamento por resultados que se lograron usando métodos que él aborrecía, métodos que consideraba débiles y poco profesionales. En su mente, no solo había desobedecido sus órdenes directas, ahora, a través de mi éxito, lo había hecho parecer un tonto delante de sus colegas y de su propio cuñado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A la mañana siguiente me llamó a su oficina. La puerta se cerró con un clic a mis espaldas, un sonido que de repente me pareció ominoso. Esa jugada que hiciste, empezó, su voz engañosamente tranquila, que siempre era su tono más peligroso. ¿Qué jugada?, pregunté, genuinamente confundido. Que Robert elogiara tus números delante de todo el equipo de liderazgo. Ir a mis espaldas para hacerme quedar mal. Yo no hice nada, papá. Ni siquiera sabía que lo iba a mencionar. Esos son los números reales. Creí que te complacería. Soltó una risa corta, amarga y sin humor. ¿Complacido? Estás socavando todo mi proceso. Estás haciendo ingobernable este departamento con tus operaciones rebeldes. Así que, ¿crees que tu manera es mucho mejor? ¿Crees que tus pequeñas charlas sobre cachorros y tías enfermas son una especie de bala mágica? Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. Pruébalo. ¿Qué quieres decir con, pruébalo? Los números son la prueba. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Los números están contaminados por tus métodos. Quiero una auditoría completa, una auditoría exhaustiva de cada interacción con el cliente que hayas tenido durante el último año. Quiero cada llamada, cada correo electrónico, cada toque personal documentado. Y quiero que conectes cada uno con un resultado específico, directo y generador de ingresos. No más construcción de relaciones vagas. Quiero datos concretos, dólares y centavos. Tienes un mes. Era una tarea hercúlea, un castigo disfrazado de asignación profesional. Me estaba enterrando en trabajo, preparándome para el fracaso. Él sabía que los datos estaban ahí, pero pensó que el puro volumen de la tarea me aplastaría, o que sería incapaz de trazar las líneas directas e innegables entre una conversación sobre un perro y un contrato renovado que su mente rígida exigía. Bien, dije, mi propia ira finalmente elevándose para igualar la suya. Lo haré. Durante el siguiente mes, apenas vi la luz del día. Vivía y respiraba esa auditoría. Sarah Chun, mi aliada silenciosa, vio lo que estaba sucediendo. A menudo se quedaba hasta tarde, olvidándose de ir a casa, y se deslizaba silenciosamente a mi escritorio para ayudarme a extraer datos, cruzar informes y formatear la montaña de hojas de cálculo. Está tratando de enterrarte, Alex, dijo una noche mientras estábamos rodeados de recipientes vacíos de comida para llevar y pilas de papel. Lo sé, respondí, mis dedos volando por el teclado. Pero va a fallar. Esta auditoría se convirtió en mi obsesión singular. Era el análisis de la propuesta de valor que ya había comenzado, pero ahora a una escala que nunca había imaginado.
Vertí cada gramo de mi energía en ello. Y mientras trabajaba, la imagen que surgió fue aún más clara y poderosa de lo que había esperado. Encontré una cadena de correos electrónicos donde una conversación casual de 2 minutos sobre el juego ganado de béisbol del hijo de un cliente había llevado directamente a que expandieran su paquete de servicios. Un aumento limpio de $40.000 en ingresos anuales. Encontré un registro de llamadas donde mi recuerdo del 5º aniversario de un pequeño empresario había resultado en que pagaran por adelantado todo el contrato del próximo año, mejorando significativamente nuestro flujo de caja para ese trimestre. Rastreé meticulosamente esa única y famosa conversación sobre el perro del señor Henderson a 3 referencias separadas de alto valor que él nos había enviado, sumando más de $70.000 en nuevos negocios. Todo estaba allí. Mientras yo me ahogaba en el trabajo, mi hermano Leo de repente empezó a actuar como mi mayor apoyo. Pasaba por mi escritorio, con una mirada de profunda preocupación grabada en su rostro. Oye, hermano, me enteré de lo que papá te está haciendo pasar. Eso es muy duro. ¿Estás aguantando bien? Me las arreglo, decía yo, siempre un poco receloso de su repentino interés fraternal. Bueno, escucha, dijo una tarde, bajando la voz de forma conspiradora. Sé que eres leal, pero tienes opciones. Estaba hablando con un amigo mío, un cazatalentos de primer nivel, y le mencioné tu situación. Me dijo, el mercado está increíblemente caliente ahora mismo para tipos con tu tipo de habilidades. Ya sabes, gente con inteligencia emocional real, gente que puede conectar. Deslizó una tarjeta de presentación por mi escritorio, diciendo simplemente, no tienes por qué aguantar esta porquería para siempre. Miré la tarjeta y se la devolví. Gracias, Leo, pero voy a terminar esto. Él se encogió de hombros, dándome una palmada en el hombro con un suspiro teatral. Está bien, hermanito. Solo te cuido. Lo que yo no sabía era que Leo no solo me cuidaba. Estaba intentando, activa y encubiertamente, que me fuera de la empresa. Había tomado algunos puntos clave de mi trabajo, la estadística de retención del 37%, un brillante testimonio de un cliente que había recibido, y se los había pasado a su amigo cazatalentos con una nota, este tipo es una estrella, frenado por una gestión anticuada. Mira si le puedes encontrar un hogar. Su lógica era simple, egoísta e increíblemente miope, conseguir que Alex recibiera una oferta tentadora de un competidor. Alex, harto de papá, se iría. El problema de su éxito conflictivo se resolvería, y el propio camino de Leo hacia un puesto senior quedaría libre de un posible rival. Él pensó que estaba encendiendo un petardo inofensivo para asustarme. No tenía idea de que en realidad estaba encendiendo la mecha de una bomba que haría estallar a toda nuestra familia. Una semana antes de la fecha límite de mi auditoría, recibí un mensaje cuidadosamente redactado en LinkedIn. Era de una mujer llamada Isabella Rivera, la CEO de un competidor en rápido crecimiento, Rivera Partners. Su nombre era bien conocido en nuestra industria. Su compañía era la que todos estaban observando. El mensaje era breve y directo, Alex, tu reputación por la gestión innovadora de clientes te precede. Me encantaría invitarte a un café y discutir tu filosofía. Sin compromisos. Intrigado, y francamente necesitado de un descanso, acepté. Nos reunimos en una pequeña y discreta cafetería en el centro. Isabella era todo lo que mi padre no era, dinámica, perspicaz, con visión de futuro e increíblemente buena escuchando. No hablaba de métricas. Hablaba de visión. Creemos que en la era de la automatización total, la conexión humana auténtica es el bien más valioso y raro en los negocios, me dijo, sus ojos brillando de pasión. Lo que estás haciendo no es una tontería sentimental, Alex. Es el futuro, y muchas empresas están demasiado ciegas para verlo. Me hizo una oferta suave y preliminar, un puesto de director senior, un equipo para construir desde cero, autonomía completa, y mencionó un rango salarial que casi me hizo caer la mandíbula al suelo. Por tentador que fuera, mi terco orgullo seguía ligado a Foster Analytics. Isabella, estoy realmente honrado, dije. De verdad, pero primero tengo que terminar algo en mi empresa actual. Tengo un punto que necesito demostrar. Ella sonrió, una sonrisa cómplice y paciente que me hizo sentir que entendía más de lo que yo decía. Lo entiendo. La oferta sigue en pie. Alex no irá a ningún lado.
Cuando estés listo, mi puerta siempre estará abierta. Esa conversación me encendió una nueva pasión. La última semana de la auditoría fue un borrón impulsado por la cafeína. Finalicé el informe, que tenía 53 páginas. Era una obra maestra de datos, narrativa y prueba innegable. Demostró, más allá de toda duda, que mis métodos habían generado más de $250.000 en ingresos adicionales directos y rastreables. Era inquebrantable, innegable, era mi verdad. El día antes de la gran reunión de planificación estratégica, donde estaba programado para presentar mis hallazgos, sentí una oleada de nerviosa adrenalina. Esto era, el enfrentamiento final. Adjunté el PDF de 53 páginas a un nuevo correo electrónico. Lo dirigí a mi padre, y luego, en un movimiento de autopreservación estratégica, puse en copia a mi tío, Robert Vance. Ya no solo le informaba a mi gerente, le informaba al CEO. La respuesta de mi padre llegó en menos de un minuto. Una sola palabra escalofriante, recibido. La respuesta de mi tío llegó una hora después. Fue ligeramente más alentadora, informe interesante, Alex. Muy completo. Prepárate para discutirlo en la reunión de estrategia de mañana. Empaqué mi maletín esa noche, sintiéndome como un gladiador moderno dirigiéndose al Coliseo. Estaba armado con la verdad, con hechos y cifras. Creí que serían mi escudo y mi espada. Entré en la oficina a la mañana siguiente, listo para una pelea. Simplemente no me di cuenta de que mi oponente no tenía intención de luchar limpiamente. Ya había decidido quemar toda la arena hasta los cimientos. La mañana de la reunión estratégica, el ambiente en la oficina era denso, con una extraña energía estática. El silencio era inquietante. La gente de mi departamento, personas con las que hablaba todos los días, de repente evitaban mi mirada. Janet de contabilidad se fascinó intensamente con una hoja de cálculo al pasar yo. Tom de ventas, que solía saludar con un buenos días resonante por los cubículos, solo me dio un escueto y tenso asentimiento y se escabulló hacia la máquina de café. Algo andaba mal. Mi padre salió de su oficina a las 9 de la mañana en punto. Pasó por mi escritorio como si yo fuera invisible. Su rostro era una máscara sombría e indescifrable. Llevaba un único archivo delgado, no la gruesa carpeta que sabía que contenía mi informe meticulosamente impreso. Un nudo frío y pesado comenzó a formarse en el fondo de mi estómago. Esto no estaba bien. Markham, un gerente senior untuoso y uno de los compinches más leales de la vieja guardia de mi padre, pasó con arrogancia por mi escritorio unos minutos después. Se detuvo, inclinándose con una sonrisa conspiradora y burlona. Escuché que escribiste una novela, Foster, se burló, con voz baja. Espero que estés listo para la crítica del libro. Oigo que el crítico está de mal humor. Se rió entre dientes y siguió su camino, dejándome con una profunda y repugnante sensación de pavor. A las 9:15, una notificación de correo electrónico apareció en mi pantalla. Era de mi padre. El asunto eran solo 2 palabras en mayúsculas: pre-reunión departamental urgente. El cuerpo del correo electrónico era aún más conciso: mi oficina, todos presentes. Esto era la emboscada. No me iba a dejar tener mi momento en la reunión estratégica principal con el CEO. Iba a intentar desacreditarme, a cortarme las alas en un entorno más pequeño y controlado primero. Un ataque preventivo. Respiré hondo y tembloroso, me ajusté la corbata y empujé mi silla hacia atrás. Mis piernas se sentían extrañamente pesadas. Mientras caminaba hacia su oficina al final del pasillo, vi a Brenda, su asistente ejecutiva durante 15 años, en su escritorio. Brenda era una figura permanente en la compañía. Una mujer tranquila y amable que lo había visto todo, oído todo y no decía nada. Era la discreción en persona. Al pasar, levantó la vista de su monitor y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de una expresión que al principio no pude identificar del todo. No era ira ni malicia. Ni siquiera era curiosidad. Era lástima, una lástima profunda y dolorosa. Esa única mirada suya me asustó más que la burla de Markham o el silencio de mi padre. Era una advertencia silenciosa y desesperada. Abrí la pesada puerta de roble de la oficina de mi padre. La sala ya estaba llena.
Los 23 empleados del departamento de relaciones con el cliente estaban apiñados dentro, hombro con hombro a lo largo de las paredes, sentados en el pequeño sofá de cuero, encaramados en el borde de la credenza. El aire era denso y sofocante. Estaba completamente en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras encontraba un lugar cerca de la puerta, mi espalda literalmente contra la pared. Mi padre estaba de pie detrás de su gran e imponente escritorio, con las manos firmemente apoyadas en su superficie pulida. El gran monitor en la pared detrás de él estaba encendido, reflejando la pantalla de su escritorio. Gracias por venir con tan poca antelación, comenzó, su voz resonando con una falsa y escalofriante formalidad. He convocado esta reunión para abordar un asunto serio y apremiante, con respecto a la metodología de nuestro departamento y a nuestros estándares profesionales centrales. Hizo clic con el ratón. La portada de mi informe, Análisis de propuesta de valor, llenó la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que todos podían oírlo. Esto era. Iba a proyectarlo para todos, desglosarlo línea por línea, humillarme con mis propias palabras. He pasado las últimas 12 horas revisando este documento, dijo. La palabra documento goteaba desprecio. Preparado por Alex Foster. Comenzó a desplazarse por él, sin detenerse a leer, sin resaltar ningún punto específico, simplemente dejando que las páginas pasaran volando en un borrón sin sentido. 53 páginas, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad teatral. 53 páginas de evidencia anecdótica, violaciones emocionales de límites poco profesionales y, francamente, balbuceos sentimentales. Detuvo el desplazamiento y señaló con un dedo rígido la pantalla. Aquí afirma que una conversación de 47 minutos sobre el perro de un hombre es una actividad que genera ingresos. Afirma que enviar tarjetas de pésame es una iniciativa estratégica. Esto no es un negocio. Esto es un pasivo. Es una pérdida colosal de tiempo y recursos de la empresa. Sienta un precedente peligroso e ineficiente, y se acabó. Se me secó la boca. Intenté formar una palabra, cualquier palabra de defensa. Quería gritar, miren los números. Miren los gráficos. Miren el $250,000 de ingresos. Pero la pura y asombrosa audacia de su ataque, su naturaleza pública, su traición, me robaron el aire de los pulmones. Estaba paralizado. La sala estaba en un silencio sepulcral. Mis colegas, la gente con la que trabajaba todos los días, miraban sus zapatos, los paneles acústicos del techo, a cualquier parte menos a mí o a mi padre. Posicionó el cursor del ratón sobre la carpeta en su escritorio donde estaba guardado el archivo del informe. La carpeta se llamaba simplemente Auditoría de Alex. Todo este enfoque, declaró, su voz elevándose a un rugido rotundo que parecía hacer vibrar los propios cristales de las paredes de su oficina, es basura. Me miró directamente entonces. Sus ojos ardían con un brillo cruel y triunfante. Pensó que me tenía. Pensó que había ganado. Y entonces hizo algo tan mezquino, tan destructivo, tan absolutamente definitivo, que quedará grabado en mi memoria mientras viva. Hizo clic derecho en la carpeta. El pequeño menú blanco apareció. Su cursor se movió lentamente hacia abajo, deliberadamente, como una guillotina siendo posicionada, flotando sobre una sola palabra, eliminar. Mi mente gritó. Un no, silencioso y primario. Hizo clic. Apareció un cuadro de confirmación en la pantalla. La última línea de defensa, ¿está seguro de que desea eliminar permanentemente esta carpeta y todo su contenido? Me miró una última vez. Un último giro del cuchillo. Una última afirmación de su poder absoluto sobre mí. Empieza de nuevo, dijo, su voz bajando a una orden fría, plana y devastadora. Y hizo clic en sí. La carpeta desapareció de la pantalla. ¡Puf! ¿Se fue? Un año de mi trabajo. 53 páginas de pruebas. Cientos de horas de mi vida. Mi estrés. Mi esperanza, borradas en un instante, delante de todos. El silencio que siguió fue absoluto, profundo. Era el silencio de un vacío, el silencio de una ejecución pública. Permanecí allí congelado, la sangre rugiéndome en los oídos como un tren de carga. No sentí nada y todo a la vez, humillación al rojo vivo, rabia helada. Y,
debajo de todo, una extraña, hueca y liberadora claridad. Y en ese silencio ensordecedor y sofocante, emergió un nuevo sonido, un suave tintineo digital. Era mi teléfono vibrando en mi bolsillo, un sonido de otro mundo, otra vida. Volvió a sonar, un zumbido persistente, insistente. Casi como en un trance, metí la mano en mi bolsillo y lo saqué. La pantalla estaba iluminada, un faro en la tenue y tensa sala. El nombre que se mostraba en la pantalla se sintió como un salvavidas lanzado desde una orilla lejana, desde un futuro que aún no me había atrevido a reclamar, Isabella Rivera. El mundo volvió a enfocarse, agudo y doloroso. La oficina sofocante, los ojos esquivos de mis colegas acobardados, la mueca triunfante y fea en el rostro de mi padre. Todo se volvió cristalino. El debate había terminado. Él había dado su último y brutal argumento de cierre. Ahora era mi turno de dictar el veredicto. Miré mi teléfono, el nombre Isabella Rivera brillaba como una promesa. Luego, lentamente, levanté la cabeza y miré directamente a mi padre. La expresión presuntuosa y satisfecha seguía pegada a su rostro. Pensó que había ganado. Pensó que me había destrozado por completo, que me había puesto en mi lugar como a un niño desobediente. No tenía idea de que acababa de entregarme la llave de mi propia jaula y de que había abierto la puerta. Acepté la llamada. Isabella, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara. Toda la sala me observaba, absorta, conteniendo la respiración colectiva. La sonrisa de mi padre flaqueó, reemplazada por un destello de confusión y fastidio. Alex, espero que no sea un mal momento. Su voz se escuchó, nítida y profesional. No, en realidad, dije, mis ojos fijos en los de mi padre, negándome a apartar la mirada. Ahora es el momento perfecto. Deliberadamente, giré mi cuerpo ligeramente, dándole la espalda a mi padre en un pequeño pero profundamente satisfactorio acto de desafío. He estado dándole vueltas a nuestra conversación de la semana pasada. Pude escuchar la aguda e inteligente aspiración de aire de Isabella al otro lado de la línea. Y ella me incitó, y me gustaría discutir los detalles de su oferta, dije, hablando alto y claro, asegurándome de que cada persona en esa sala silenciosa y sofocante pudiera escuchar cada palabra. El puesto de director senior, las responsabilidades de liderazgo del equipo, las opciones de capital, todo ello. El rostro de mi padre, que podía ver por el rabillo del ojo, pasó de la confusión al carmesí en un instante. Alex, cuelga ese teléfono ahora mismo, me ordenó, su autoridad ya sonaba hueca y diminuta. Lo ignoré como si fuera una mosca zumbando en la habitación. Estoy disponible para empezar de inmediato, continué hablando por teléfono, proyectando un aura de control tranquilo que no sabía que poseía. Mi renuncia aquí en Foster Analytics es efectiva a partir de este momento. Esos son fantásticas noticias, Alex, dijo Isabella, y pude escuchar la genuina emoción en su voz. Absolutamente fantásticas. Haremos que Recursos Humanos redacte la carta de oferta oficial y la enviaremos en menos de una hora. $600.000 más el paquete de acciones completo que discutimos. Bienvenido a bordo. Estamos encantados de tenerte. $600.000, susurró alguien en la parte de atrás de la sala, audiblemente. El número flotó en el aire, una cifra impactante e imposible que pareció absorber todo el oxígeno restante de la sala. Era más de lo que ganaba mi padre. Gracias, Isabella, dije con calma. Te llamaré en unos minutos para ultimar los detalles. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo como si lo hiciera todos los días. Lentamente me giré para mirar a mi padre. El conquistador triunfante se había ido. En su lugar, había un hombre tartamudo, aterrorizado y arrinconado. Su rostro había perdido todo el color, pasando del rojo a un blanco pálido enfermizo. No puedes hacer eso, balbuceó, con la voz quebrada. No puedes simplemente renunciar. Hay procedimientos, hay un contrato, 2 semanas de aviso. Creo que, bajo estas circunstancias extraordinarias, podemos omitir los procedimientos estándar, dije, mi voz tan fría y dura como el acero. Destruir voluntariamente el trabajo de un empleado en un foro público, creando lo que cualquier abogado definiría como un ambiente de trabajo hostil y abusivo, estoy bastante seguro de que eso anula la cláusula de 2 semanas de preaviso en mi contrato. Pero no se preocupe, añadí, dejando que las siguientes palabras cayeran con precisión, haré que mi abogado lo revise esta tarde,
solo para asegurarme. La palabra abogado pareció aterrizar como un golpe físico. Le quitó el aire restante de los pulmones. Abrió y cerró la boca como un pez en el muelle, pero no salió ningún sonido. Parecía completamente perdido. Justo entonces, como si fuera una señal, la puerta de la oficina se abrió con fuerza. Era mi tío, Robert Vance. Echó un vistazo rápido a la escena, los empleados aterrorizados pegados a las paredes, el rostro ceniciento y conmocionado de mi padre, mi propia compostura pétrea y desafiante, y su expresión se endureció, convirtiéndose en una de fría furia. Ya no era el CEO afable de la cumbre de liderazgo. Este era el hombre que dirigía una empresa multimillonaria, y parecía dispuesto a incendiarla para salvarla. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió, su voz tranquila, pero con más autoridad cruda de la que los gritos de mi padre jamás podrían tener. Mi padre, al ver a su cuñado, pareció encontrar una pizca de esperanza. Robert, gracias a Dios. Alex está tratando de renunciar. Se va con nuestro mayor competidor, Rivera Partners. Me señaló con un dedo tembloroso y acusador. Está intentando chantajearnos. La penetrante mirada de Robert se dirigió hacia mí. Era indescifrable, calculadora. Alex. Antes de que pudiera decir una palabra, una voz pequeña y vacilante se alzó a un lado. Era Brenda, la tímida y sufrida asistente ejecutiva de mi padre. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. Señor Vance, dijo, con la mirada fija en el suelo. El señor Foster, acaba de borrar todo el informe de auditoría de Alex delante de todos nosotros. Los ojos de Robert se entrecerraron, fijos en mi padre. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Hiciste qué?, preguntó, su voz peligrosamente, anormalmente baja. Era basura, espetó mi padre, su compostura completamente perdida, reemplazada por una defensiva desesperada y quejumbrosa. Era poco profesional. Le estaba enseñando una lección de estándares. Una lección, la voz de Robert estaba ahora llena de puro y adulterado desprecio. ¿Una lección de qué, Richard? De cómo destruir activos de la empresa. De cómo humillar públicamente a nuestro empleado con el rendimiento más alto. De cómo envolver personalmente nuestro mejor talento y conducirlo directamente a los brazos de nuestro rival más peligroso. Dio un paso más cerca de mi padre, quien se encogió. Rivera Partners ha estado tratando de robar a Alex durante 2 semanas. La propia Isabella Rivera tuvo la cortesía profesional de avisarme la semana pasada. De líder a líder, me dijo que le haría una oferta que no podría rechazar, porque era criminal que su talento estuviera tan mal gestionado aquí. Robert soltó una risa amarga. Le dije que estaba equivocada. Le dije que esta empresa, esta familia, reconoce y recompensa su talento. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara la esperanza restante en los ojos de mi padre. Fui un tonto por creer eso. Fui un tonto por creer que podías ver más allá de tu propio ego colosal y patético por 5 segundos. Mi padre se encogió bajo el peso de las palabras de Robert. Todo el departamento estaba presenciando el desmantelamiento público completo y absoluto de un tirano. Robert no había terminado. Se volvió hacia los empleados atónitos. Esta reunión ha terminado. Todos de vuelta a sus escritorios, ahora. La sala se vació en segundos. La gente prácticamente se tropezaba entre sí para escapar. Luego sus ojos se encontraron a David, el jefe de recursos humanos, que había estado de pie en silencio en la esquina. Su rostro era una máscara perfecta de horror corporativo. David, mi oficina. Ahora. Necesitamos adelantarnos a las consecuencias legales y financieras de esta catástrofe. Finalmente, la mirada de Robert se posó de nuevo en mi padre. Lo miró no como un cuñado, no como familia, sino como un pasivo, un cáncer para la empresa que había pasado su vida construyendo. No solo borraste un archivo, Richard, dijo, su voz llena de una quietud devastadora y final que era peor que cualquier grito. Acabas de borrar el futuro de este departamento, y quizás, solo quizás, borraste el tuyo propio. Se dio la vuelta y salió, dejando a mi padre de pie solo detrás de su escritorio. Un hombre total y completamente derrotado, no por alguna gran conspiración, sino por las rápidas y brutales consecuencias de su propia arrogancia. Lo observé por un momento.
Este hombre que había tenido tanto poder, tanta influencia sobre mi vida. Parecía pequeño. Parecía débil. Parecía patético. No sentí lástima. No sentí ira. No sentí nada en absoluto. Simplemente me di la vuelta, salí de su oficina sin una sola mirada atrás y fui a empacar mi escritorio. La guerra había terminado. Había ganado. Caminar de regreso a mi cubículo se sintió surrealista, como moverse bajo el agua. La oficina, usualmente zumbando con el suave murmullo de los teclados y las llamadas telefónicas, estaba en silencio absoluto. Todas las cabezas estaban bajas, fingiendo estar absortas en su trabajo, pero podía sentir sus ojos sobre mí al pasar. Sus rostros, cuando lograba vislumbrarlos, eran un extraño cóctel de asombro, miedo y un recién encontrado, a regañadientes, respeto. Había hecho lo que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. Me había enfrentado al tirano, y el tirano se había desmoronado. Encontré una pequeña caja de cartón vacía junto a la fotocopiadora y comencé a empacar mis pertenencias personales. No era mucho. Algunos libros sobre estrategia empresarial, una foto enmarcada de mi perro terrier desaliñado, una taza de café muy usada que decía, el empleado más o menos aceptable del mundo, los artefactos mundanos de una vida que ya estaba dejando atrás. No tardé mucho. Me di cuenta, con un punzante sentimiento de tristeza, de que nunca me había permitido echar muchas raíces aquí. Sarah Chun se acercó a mi escritorio, sus movimientos vacilantes. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de incredulidad. Alex, yo solo. No puedo creer que hayas hecho eso. Fue legendario. No puedo creer lo que él hizo, la corregí suavemente, ofreciendo una pequeña y cansada sonrisa. No me dio otra opción. Ella asintió, comprendiendo. Luego, miró rápidamente a su alrededor antes de deslizar una pequeña memoria USB negra sobre mi escritorio, cubriéndola con su mano por un momento. Una pequeña póliza de seguro, susurró, su voz apenas audible. Hice una copia de seguridad completa de tu informe anoche antes de irme. Imaginé que podría intentar algo turbio por si acaso. Me apretó el brazo, un gesto de solidaridad que significó el mundo para mí en ese momento. Buena suerte, Alex. Te lo mereces todo. Gracias, Sarah, dije, con la voz embargada por la emoción. Por todo. Deslicé la memoria USB en mi bolsillo. Se sentía más pesada de lo que debería. Ya no era solo información. Era una prueba, era una reivindicación. Era la lealtad de una amiga. Mientras pegaba la cinta a la caja, David de Recursos Humanos se me acercó, sosteniendo una tableta y con una expresión profesional y dolorida. Alex, dijo, su tono cuidadoso y neutral. Solo necesito que firmes los papeles de salida. Para que conste, hemos documentado oficialmente tu renuncia como resultado de una reclamación por ambiente de trabajo hostil. La compañía no impugnará tu salida inmediata, según las instrucciones de Robert Vance, pagará el resto de tu contrato íntegro, junto con tus vacaciones acumuladas. Garabateé mi nombre donde me indicó. Se acabó. ¿Oficial? ¿Final? Eché un último vistazo a la oficina. Ya se sentía como un lugar que solía conocer, un capítulo de un libro que ya había terminado. Recogí mi caja y caminé hacia la salida principal. Tenía que pasar por la oficina de mi padre una última vez. Estaba parado en el umbral como si me esperara, bloqueando mi camino. Y mi madre también estaba allí. Debió haber roto todos los límites de velocidad de la ciudad para llegar después de su llamada de pánico. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Alex, por favor, comenzó en el momento en que me vio, su voz suplicante y desesperada. No hagas esto. Detente y piensa un minuto. Piensa en la familia. Piensa en lo que esto nos hará a todos. Estoy pensando en la familia, mamá, dije, mi voz tranquila pero firme. Me detuve a unos pocos pies de ellos, negándome a ser arrastrado a su círculo de drama. Estoy pensando en la parte de la familia que acaba de humillarme públicamente e intentó destruir mi carrera por un ego herido. Él no quiso decir eso, insistió ella, una frase que había escuchado 1000 veces antes. Él solo estaba bajo mucha presión. ¿Sabes cómo se pone? Te quiere. En el fondo,
Dejé que mi mirada pasara de ella a mi padre. Él no me miró a los ojos. Estaba mirando la alfombra de felpa. Un rey en desgracia, un hombre que había perdido su reino y a su hijo en el mismo lapso de 10 minutos. Amor, dije, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. Eso no era amor en esa habitación, mamá. Eso no era presión. Eso era control. Eso era miedo puro, sin filtrar. Y estoy harto de eso. Cambié la caja en mis brazos. Tengo que irme. Tengo un nuevo trabajo que empezar. Alex, espera. Mi padre finalmente habló, su voz ronca y quebrada. Podemos arreglar esto. Puedo hablar con Robert. Puedo duplicar tu salario. Triplicarlo. Lo que quieras. La oferta era tan patética, tan asombrosamente sorda, que casi me echó a reír. Demostraba que todavía no entendía. Todavía pensaba que se trataba de dinero. Esto nunca fue por el dinero, papá. Tú, de todas las personas, deberías saberlo. Di un paso hacia un lado, con la intención de rodearlo. Él se movió de nuevo, un torpe y desesperado arrastre para bloquear mi camino. ¿Y nosotros, entonces? ¿Qué pasa con nuestra relación? Me detuve y lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que salí de su oficina. Sostuve su mirada, dejando que el silencio se extendiera, obligándolo a ver el vasto y vacío abismo que se había abierto entre nosotros. Nuestra relación profesional, dije, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada y perfectamente pulida, ha terminado. En cuanto a la personal, está en soporte vital. Y hoy, tú fuiste quien desconectó el enchufe. No esperé una respuesta. No necesitaba una. Pasé junto a él, junto a mi madre sollozando, a través de las relucientes puertas de cristal de Foster Analytics, y salí al brillante e indiferente sol de la tarde. No miré atrás. Puse mi pequeña caja de pertenencias en el maletero de mi coche, me senté al volante y saqué mi teléfono. Marqué el número de Isabella Rivera. Alex, contestó al primer timbre. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije, y sentí que una sonrisa real y genuina se extendía por mi cara por primera vez ese día. Se sintió como salir a la superficie después de haber estado un año bajo el agua. Oficialmente he abandonado el edificio. Hablemos de esa oferta. Pasamos los siguientes 20 minutos al teléfono mientras me alejaba, ultimando los detalles. Ya no era solo un coordinador o incluso un gerente senior. Mi nuevo título era director de desarrollo de asociaciones. Era un puesto de liderazgo senior. El salario era real. Las acciones eran reales. Mi futuro era real. Cuando colgué el teléfono y me incorporé a la autopista, sentí una profunda y liberadora sensación de alivio. No se trataba solo del nuevo trabajo o del dinero. Era la sensación de recuperar la narrativa. Mi padre había pasado toda mi vida intentando escribir mi historia por mí, encasillándome como el decepcionante personaje secundario de su propia gran obra. Hoy, le había quitado la pluma de la mano, y estaba a punto de escribir un capítulo completamente nuevo, uno en el que yo era el héroe. Mis primeras semanas en Rivera Partners fueron un torbellino, pero uno bueno. Era como salir de una película en blanco y negro y entrar en un glorioso Technicolor. La oficina zumbaba con energía, no con tensión. La gente colaboraba en espacios abiertos. Las ideas se escribían en pizarras y las risas resonaban en los pasillos. Mientras que Foster Analytics se construía sobre el miedo y una rígida jerarquía de arriba hacia abajo, Rivera Partners se construía sobre la colaboración, la innovación y la confianza. Mi filosofía de toque personal no solo era tolerada aquí, sino que era celebrada. Era el núcleo del programa de capacitación oficial de la empresa. Isabella Rivera no quería robots, quería personas apasionadas y comprometidas. Aproximadamente un mes después de asumir mi nuevo cargo, el primer temblor significativo sacudió a mi antigua empresa. Estaba en una sesión de estrategia con Isabella y mi nuevo equipo, haciendo una lluvia de ideas sobre cómo innovar nuestro acercamiento a los clientes. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de la asistente ejecutiva de Isabella. El asunto era solo un nombre, Evelyn Reed. Mi corazón dio un vuelco. La empresa de Evelyn Reed era una cuenta enorme, que representaba un sólido 15% de los ingresos anuales de Foster Analytics.
Abrí el correo electrónico. Era un mensaje reenviado de la propia señora Reed, enviado directamente a la oficina de mi tío Robert, y que ahora, aparentemente, circulaba. El correo electrónico era un aviso formal y sin rodeos. Estaba ejerciendo la cláusula de rescisión de 30 días en su contrato con Foster Analytics, con efecto inmediato, citando una pérdida fundamental de confianza en la alta dirección y su dirección estratégica. En el último y devastador párrafo, anunció que su empresa trasladaría toda su cartera de negocios a Rivera Partners, específicamente para ser gestionada bajo mi nuevo departamento. Una lenta y satisfecha sonrisa se extendió por mi rostro. Yo no la había solicitado. No había hecho una sola llamada ni enviado un solo correo electrónico. Había respetado mi cláusula de no competencia al pie de la letra. Esta era simplemente la primera consecuencia natural, una validación. Casi podía imaginar el puro e incontrolable pánico estallando en la sala de juntas de Foster Analytics. La pérdida de esa única cuenta masiva sería un golpe devastador, no solo para sus resultados, sino para su reputación en la industria. Era el primer dominó en caer, y sabía que no sería el último. 2 meses después, cayó el segundo dominó, más personal. Recibí una llamada en mi línea directa. Era el señor Henderson. Alex, muchacho. Su voz alegre y resonante se escuchó por el teléfono. Me enteré de que has progresado en el mundo. Me alegro por ti. Sabía que eras demasiado inteligente para ese viejo lugar. Señor Henderson, es genial saber de usted, dije, una calidez genuina extendiéndose por mi pecho. ¿Cómo está Buddy? Está genial. Un poco más lento en las escaleras estos días, pero sigue persiguiendo ardillas con el corazón de un león. Se rió entre dientes. Escuche, Alex, la razón por la que llamo es que mi contrato con su antigua compañía vence el próximo mes. Y para serle perfectamente honesto, el servicio ha empeorado muchísimo desde que usted se fue. Continuó describiendo una desastrosa reunión de almuerzo que tuvo con mi padre, quien personal y desesperadamente había intentado retener su negocio. Simplemente no lo entiende, hijo, dijo el señor Henderson con un profundo suspiro. Se pasó todo el tiempo hablando de maximizar el ROI y optimizar nuestros embudos de datos. Sonaba como un programa de computadora. Ni una sola vez me preguntó cómo le iba a mi negocio, y mucho menos cómo estaba Buddy. Solo me veía como un número que estaba a punto de perder. Se rió de nuevo, un sonido seco y sin humor. En resumen, no voy a renovar. Envíeme uno de sus contratos. Prefiero hacer negocios con una persona que con una maldita hoja de cálculo. Y así fue. No fue un éxodo repentino y dramático. Fue un sangrado lento, doloroso y metódico. Fue una muerte por 1000 pequeños cortes. A medida que otros contratos que había nutrido se acercaban a la renovación durante los siguientes 6 meses, se perdían uno a uno. Clientes con los que había construido relaciones genuinas durante un año estaban eligiendo seguir la relación, no la marca. La historia de cada uno de ellos era deprimentemente similar. Mi padre o sus gerentes de la vieja guardia intentarían retenerlos usando los métodos antiguos, fríos e impersonales, y fracasarían estrepitosamente. No entendían que la lealtad no era hacia Foster Analytics. La lealtad era hacia la persona que recordaba el nombre de sus hijos, que preguntaba por su perro enfermo, que los trataba como a un ser humano valioso. 6 meses después de mi partida, la noticia que sabía que llegaría finalmente se publicó en una importante publicación del sector. El titular decía, Foster Analytics anuncia una importante reestructuración, despide al 30% de su personal en medio de una crisis financiera. El artículo citaba una importante e inesperada pérdida de clientes en los últimos 2 trimestres como la causa principal. Leí el artículo en mi nueva y espaciosa oficina en esquina en Rivera Partners, una oficina con vistas a toda la ciudad. Ese mismo día, Isabella me había ascendido oficialmente a socio senior. Mi teléfono sonó mientras miraba por la ventana. El identificador de llamadas decía, mamá. Lo dejé ir al buzón de voz, pero ella volvió a llamar. Suspiré y contesté. Alex, ¿viste las noticias? Su voz estaba tensa, al borde de las lágrimas. Las vi, mamá. Tu padre está destrozado. Es un hombre roto. Lo están culpando de todo. Hablan de forzarlo a irse. El trabajo de Leo podría estar en juego en estos despidos.
La empresa se está desmoronando. Su voz se quebró. Tienes que hacer algo. Por favor, llama a tus antiguos clientes. Diles que vuelvan. Eres el único a quien escucharán. La petición era tan audaz, tan completa y absolutamente divorciada de la realidad que me quedé sin palabras por un momento. Me habían humillado públicamente, habían intentado arruinarme y me habían expulsado. Y ahora querían que volviera y limpiara el desastre catastrófico que habían hecho. No puedo hacer eso, mamá, dije, mi voz firme pero no cruel. ¿Por qué no?, gritó ella, su voz elevándose en desesperación. Esta es tu familia. Este es tu padre. Hizo lo que hizo porque tenía miedo. ¿No lo ves? ¿Miedo de qué?, pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Miedo de ti, soltó ella, las palabras saliendo en un torrente de confesión y desesperación. Vio lo bueno que eras, lo fácil que te salía todo. Vio a los clientes conectar contigo de una manera que ellos nunca, jamás conectaron con él. Él ha estado haciendo este trabajo durante 30 años, Alex, exactamente de la misma manera. Y tú llegaste y le mostraste en menos de un año que su forma estaba obsoleta. Eso lo aterrorizó. Le destrozó la mente. No intentaba hacerte daño. Intentaba protegerse a sí mismo. Su propio ego frágil. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. No era una excusa, no era una justificación. Pero por primera vez, se sentía como la verdad sin barniz. Toda esta saga no se trataba de principios o de eficiencia empresarial. Se trataba del simple, patético y mortal miedo de un hombre que se dio cuenta de que el mundo había avanzado sin él, y de que su propio hijo estaba liderando el avance. Siento que tuviera miedo, mamá, dije finalmente, las palabras con un sabor extraño y ajeno. Lo siento de verdad. Pero su miedo no excusa sus acciones, y no es mi trabajo arreglar el daño que él causó. Terminé la llamada sintiendo una extraña y tranquila sensación de cierre. La última pieza del rompecabezas había encajado. Toda esta saga no era una gran tragedia sobre la caída de un negocio familiar. Era un estudio íntimo de un personaje, de un hombre cuyo orgullo y miedo lo llevaron a destruir aquello que intentaba proteger. Y mi papel en su historia había terminado, por fin. Ha pasado poco más de un año desde que salí de Foster Analytics por última vez. Como empresa, ya no existe. Después de meses de perder clientes y hundirse en deudas, lo que quedaba de ella fue adquirido por un competidor nacional más grande por una miseria. Venta por liquidación. Mi padre se vio obligado a una jubilación anticipada, sin ceremonias y amarga. Mi hermano, Leo, fiel a su estilo, fue considerado redundante y despedido durante la fusión. Me envía un mensaje de texto enojado y lleno de reproches de vez en cuando, usualmente tarde por la noche. Nunca le contesto. No hay nada más que decir. Mi relación con mis padres es distante. Es la tregua cortés y tensa de una guerra fría. Hablamos en días festivos y cumpleaños. Las llamadas son cortas, superficiales y cargadas de todas las cosas que nunca nos diremos. Mi madre todavía intenta negociar una paz que nunca estuvo realmente ahí desde el principio. Mi padre rara vez habla. El abismo que se abrió en su oficina ese día quizás nunca se cierre. Y finalmente he llegado a aceptar que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden volver a unir. A veces, por la noche, pienso en el concepto de venganza, en la fantasía primigenia y satisfactoria de ver al hombre que intentó destrozarte perder todo lo que le importa. Pero cuando soy honesto conmigo mismo, la parte más satisfactoria de todo este viaje no fue su caída. Fue mi propio ascenso. La verdadera venganza no fue un esquema elaborado y calculado. Fue la consecuencia natural e inevitable de elegir creer en mi propio valor cuando él se negaba a hacerlo. Fue el acto diario de ir a un trabajo donde era valorado, respetado, y no solo permitido, sino animado a ser yo mismo. Fue en el asombroso éxito de Rivera Partners, que en el último año se ha convertido en el líder indiscutible de la industria, construido sobre los mismos principios de conexión humana auténtica que él una vez tildó públicamente de basura. Mi éxito nunca fue sobre demostrar que él estaba equivocado. Fue sobre demostrar que yo tenía razón. Aprendí que no necesitaba derribar su casa. Solo necesitaba construir la mía sobre una base más fuerte y honesta. Aprendí que tu valor no es, y nunca puede ser,
determinado por las personas que se niegan a verlo. Se forja en el fuego y la presión, en los momentos en que decides verlo en ti mismo, incluso cuando estás completa y absolutamente solo. Mi padre borró un archivo, pero no pudo borrar mi valor. Eso fue lo único que nunca, jamás tuvo el poder de hacer. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que apostar por ti mismo contra todo pronóstico? Me encantaría escucharlo. Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides dar like y suscribirte para no perderte lo que viene.